Amado Enco, amigos, procurador anticorrupción que se estrena en sus funciones por estos días, nos acompaña para comentar, bueno, una cartera de trabajo como siempre desafiante, complicada, la que él va a enfrentar, pero muy centrada en el interés público ahora a partir del caso Odebrecht, un caso que sabemos pues es consecuencia del gran caso Lavajato que destapó la corrupción de empresas de construcción brasileñas a gran escala, a niveles, podríamos decir, casi globales. Puntualmente, en el caso Odebrecht, la negociación con, en esta ocasión, las autoridades estadounidenses ha permitido conocer pues, un documento del Departamento de Justicia de ese país que da cuenta que para el caso del Perú, en un universo en realidad de 12 países, si no estoy mal, para el caso del Perú habrían 29 millones de dólares de coimas. Al parecer son 29 millones comprobados de alguna manera o confesados. Y se da como ejemplo dos casos puntuales, uno del 2005 y 2008, que uno dice, seguramente el primero tendría que ver con la construcción de la carretera interoceánica, la IRSA, y el segundo, todo indica, pues tendría que ver con el metro de Lima. ¿Qué tal, doctor Enco? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo encuadrar este informe en lo que ya sabíamos? Porque aquí pues ya se viene investigando desde hace un tiempo el caso. ¿Cómo encaja esta? ¿Es una pieza muy grande? ¿Es una pieza que nos da, o como dice por ahí el congresista Juan Pari, que hizo el informe en el Parlamento, la punta del iceberg? ¿Cuánto tiempo más podríamos tomar para saber, pues, finalmente quiénes son los funcionarios, las obras y los montos exactos comprometidos? Bien, yo creo que es una información, si bien es cierto, contiene datos muy generales, ¿no es cierto? Pero sí es concluyente, es decir, se confirma ya el hecho de que ha habido actos de corrupción en la concesión de estas grandes obras, ¿no es cierto?, a cargo de la empresa Odebrecht. Segundo lugar, nos da un marco temporal también, ¿no? Ya la empresa ha reconocido de que efectivamente las concesiones o las obras ejecutadas a cargo de dicha empresa durante el 2005 y 2014, ¿no es cierto?, se han registrado una serie de sobornos de carácter internacional que han perjudicado obviamente al Perú. Y luego hay datos específicos que nos permiten, creo que, confirmar también cierta información respecto ya a las obras concretas y a los montos que se habrían pagado. Entonces, estos datos creo que concluyen, vuelvo a insistir en el tema de que ya no hay duda, ¿no es cierto? Acá hay una certeza plena de que han habido sobornos, ¿no es cierto?, a cambio de la buena pro para la realización de estas obras. Ya tenemos una línea de tiempo para poder investigar, ¿no es cierto? Y hay el reconocimiento inicial de una suma de dinero, ¿no? Que nosotros por la cantidad, por el monto de inversión pública que se ha hecho, consideramos que es muchísimo más. Claro. ¿No? Claro. Entonces, por esa razón creo que la información es muy importante, ¿no? Es muy importante. Ahora, en el primer caso, en el de 2005 tónica, estaríamos hablando alrededor de IRSA, ¿no? Claro, según la lista de obras de Odebrecht, y las características de la inversión. Sí, definitivamente. No creo que la interoceánica, que se dividió en varios tramos, ¿no es cierto?, a través de estos proyectos de IRSA, sería, digamos, una de las obras más importantes, por supuesto, en las que habrían habido actos de corrupción. ¿Quién firma qué en el caso de IRSA? Porque acá me imagino que las investigaciones también tienen que centrarse mucho, sobre todo en el ministerio que tenía que ver, ¿no?, que era transportes, pero hay otros actores fundamentales como Proinversión, ¿verdad? No, por supuesto, por supuesto. El directorio de Proinversión, que ha participado no solamente en esta obra, sino en muchísimas otras más, tiene muchísimo que ver acá, ¿no? Y por supuesto de los directivos, ¿no? Entonces, ahora lo que corresponde es en realidad revisar y analizar toda la información, la que se tiene obviamente aquí, y yo creo que además va a ser necesario seguir insistiendo en tener acceso a la información desde Brasil que nos permitan ir redondeando y concretando cada caso, ¿no? Por el tiempo en que lleva generalmente aprobar y conceder una licitación de esta naturaleza, hay muchos funcionarios, digamos, de por medio, ¿no? Muchas personas que pasan
por los cargos y que en su momento tendrán que responder, ¿no? Ahora, en ese momento, pues, en el gobierno de Alejandro Toledo, el actual presidente era, pues, ministro de Economía, ¿no? En un momento, presidente del Consejo de Ministros en otro momento. Incluso el actual presidente del Consejo de Ministros pasó por el MEF en su momento, y habrá que esclarecer cuáles, digamos, qué información pueden proporcionar ellos. La Fiscalía ha dicho que no descarta citar a los expresidentes. ¿Cuál es el caso del trabajo de la Procuraduría en términos de recabar información en esta materia? En este momento lo que la Procuraduría está haciendo es armando un equipo de profesionales para poder encarar estos casos, ¿no? Son casos altamente complejos en realidad, ¿no? Hay muchísima información por revisar, hay que establecer estrategias de defensa del Estado. Nosotros vamos a analizar los casos sin miramiento alguno. En realidad no estamos pensando, digamos, en tal o cual funcionario, ¿no es cierto? Si tuvo o no tuvo y tampoco hay que pensar por periodos políticos, hay que pensar en lo que es una línea de por lo menos 15 años y ahí ir llenando. Aquí hay 15 años porque esto ha ido mucho más allá de un gobierno. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Es una organización bastante más. Y estamos convencidos de que aquí han habido responsabilidades a alto nivel, así que esa es un poco también la premisa de la cual partimos, ¿no? Esto por la envergadura de los proyectos de inversión que se han ejecutado, ¿no? Por supuesto, además. Entonces, porque la Procuraduría debe ser el defensor del Estado, no ningún tipo de, ¿no? de actor político. Ese es el deber Ahora, que tenemos. Ya hay temas avanzados. Un expresidente como Alejandro Toledo enfrenta un proceso de lavado de activos. Un proceso de lavado de activos bastante complicado, con un fideicomiso que salta en un momento y que tenía hasta 20 millones de dólares a su disposición. Hemos visto los pagos puntuales en propiedades relacionadas con él, tanto su casa en Camacho como la oficina de lujo que llegó a comprar, pago de hipotecas pendientes en su casa de playa en el norte del país y así. ¿Podría haber algún tipo de relación entre el caso del señor Toledo y el caso del señor Maiman, su amigo, su cercano colaborador, con este dinero que comienza a saltar? Porque claro, ya tenemos algún tipo de pistas sobre casos de corrupción que no son poca cosa. Todo es posible, la verdad es que en este contexto, ¿no? Pero también queremos ser muy responsables para poder afirmar cosas que tendrían que hacerse en su momento, ¿no es cierto? Ahorita estamos en un trabajo de verificación, de cruce de información, de revisión. Vamos a tener que trabajar muy de cerca con el Ministerio Público para poder tener acceso también a todas las diligencias que esto tiene, cruzar con la información de otros casos, como este caso de lavado de activos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Toledo, permítame la insistencia, porque lo que ocurre es que ya había cuentas en Suiza, incluso. Sí, claro. ¿no? Claro, entonces, claro, acá se está hablando también de un sistema offshore que, entre otras, pasaba por el sistema bancario en Suiza, ¿no? Entonces, sin duda, me imagino que lo están mirando con mucha atención, ¿no? No, claro, además, por ejemplo, el marco en el cual se ha dado el acuerdo de colaboración entre los representantes de la empresa Odebrecht, ¿no es cierto?, y la justicia americana, precisamente es a propósito del flujo, digamos, de dinero y de capitales a través del sistema financiero norteamericano a Suiza, ¿no? Entonces, aquí... Ahí la ruta del dinero va a ser fundamental. Así es. Entonces, es muy importante. Es un trabajo delicado, en realidad, hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, al flujo de dinero mal habido, pero definitivamente ese es un tema, por ejemplo, en el cual hay que revisarlo con muchísimo cuidado para poder detectar los nexos, ¿no es cierto?, y todos aquellos que habrían participado en estas empresas. Este es el universo IRSA. El segundo caso, que hay que recordarlo, el propio documento del Departamento de Justicia dice que son, por ejemplo, dice, ¿no? O sea, por ejemplo, seguramente en una situación o en la cual hay mucho más, o bueno, esto es ya lo concreto que se tiene en términos de colaboración con los brasileños. Pero el segundo caso parece tener relación, sin duda, con el tema del tren. El tramo 1, ¿no? O mejor dicho, de la línea 1 del Metro de Lima, porque hay dos tramos. ¿Este se refiere sobre todo al primer tramo de la línea 1? Podría ser. Pero de lo que sabemos. Claro, o sea, por la información, ¿no es cierto?, que... Correspondería, porque es año 2008, me parece. Correspondería, ¿no? 2008, ¿no? 2008. Y bueno, y ahí también hay que entrar otra vez pues en el Ministerio de Transportes y ver quién autorizó qué cosa, ¿no? Ahora, es bastante menor el monto que se... 1.4, ¿no? frente a los 20 millones de IRSA. Ahora, como usted dice, hay que repetirlo. De ninguna manera esto se agota en esas posibilidades. Estamos aquí rascando la superficie, ¿no? La empresa Odebrecht ha participado en más de 40 proyectos de inversión, ¿no es cierto?
más de 12.000 millones de dólares de gasto público en la ejecución de estas obras, ¿no? Entonces, 29 millones no resulta, digamos, lógico, ¿no? Ni siquiera la relación que se establece entre los 29 millones y los 143 de ganancias suena muy lógica, ¿no? Así es, así ¿no? es. Ahí hay mucho que revisar, hay que analizar. Yo estoy seguro que van a ir apareciendo mayores datos, ¿no es cierto?, en la medida en que vayamos avanzando con las investigaciones. Ahora, un tema que ha visto la Procuraduría y su predecesor, Joel Segura, también le prestó mucha atención, era el tema de la corrupción en la política regional. El caso de Ancash es paradigmático, ¿no? El caso del ex gobernador César Álvarez, pero entiendo yo incluso hay una relación con los actores brasileños por el lado de Ancash. Incluso visitas del embajador brasileño, había una suerte de asociación que me imagino también por ahí va a saltar, porque por supuesto la corrupción en Ancash fue rampante, eso es una certeza, ¿no? Así es, así es. ¿Ustedes tienen información ya de cómo los gobiernos regionales, específicamente el de Ancash, trabajó con las constructoras brasileñas? Estamos trabajando en eso en realidad, ¿no? Es uno de los casos que ya se tiene medianamente avanzado, ¿no es cierto? Estamos analizándolo para ver si es que a la luz de las informaciones que están saliendo recientemente podemos contribuir para que este caso lleve, digamos, a una conclusión positiva para beneficio del Estado, digamos. Pero hay obras de Odebrecht en Ancash. Entonces. No, claro que sí. No solamente en Ancash, sino en otros lugares del país, ¿no? En el interior se han ejecutado varias obras por montos menores en los cuales ha participado la empresa Odebrecht, ¿no? De hecho, hay más de 10 investigaciones, inclusive ya en el Ministerio Público, en distintas fiscalías a nivel nacional, referido a obras concretas en las cuales ha participado Odebrecht. En el Cusco es uno de ellos, ¿no? Hay más de dos o tres obras, me parece, en el caso de Cusco, en el que hay datos que han permitido iniciar investigaciones por delitos de corrupción, ¿no? Ahora, el tema de por ejemplo, el tema de los sobrecostos, que es un asunto que le interesa mucho a los colegas de IDL Reporteros. ¿Esa es una buena referencia para entender los móviles de una coima? Porque también es cierto que los sobrecostos abundan, casi que es moneda corriente también que se vayan presentando sobrecostos. ¿Ustedes han avanzado con respecto a eso, a encontrar, digamos, si es que estas obras pues generaron pues unos sobrecostos fuera de lo normal? Porque claro, en el caso del tren eléctrico, por ejemplo, en un tramo ha sido 25% de sobrecostos, en el otro 50 y 51%, pero al mismo tiempo a veces uno conversa con ingenieros no reputados que uno no tiene por qué sospechar de ellos y dicen que, bueno, eso muchas veces está dentro de los márgenes. ¿Eso es algo que se va a investigar o sería pues una pista que iría ya para una etapa posterior? No, bueno, cuando uno evalúa un acto de corrupción en el que de por medio se encuentra, digamos, una licitación, ¿no es cierto?, un proyecto de inversión, hay varios elementos que nos permiten a nosotros ingresar, digamos, a la investigación, ¿no? O sea, datos duros que pueden aparecer a lo largo de todo el proceso, ¿no? Desde que se hacen los expedientes de prefactibilidad, ¿no es cierto?, el tema de las bases, toda la fase del concurso, la concesión de la buena la ejecución, ¿no?, las conformidades. Los sobrecostos es un dato importante, ¿no? Ese es en muchos casos resulta ser un indicio, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, de errores en la elaboración de los expedientes, también, ¿no?, que al final siempre dimanan perjudicando al Estado a través de ampliaciones de plazo, situaciones que te llevan a arbitrajes en las cuales obligan al Estado a pagar exorbitantes sumas de dinero, ¿no es cierto? Entonces, estos datos son relevantes en términos de investigación, ¿no?, porque nos permiten ir encontrando varios otros elementos que al final, en suma, nos pueden confirmar, ¿no es cierto?, un acto concreto de corrupción, ¿no? Cooperación judicial, ¿cómo hemos estado trabajando aquí? ¿Qué tanto hemos avanzado? Usted leía unas declaraciones iniciales suyas diciendo, oiga, que de repente pues habría que paralizar las obras de Odebrecht. En otros países, entiendo yo, se están realizando embargos más agresivos. ¿Es esto así? ¿El Perú podría ser más enfático en su advertencia con esta empresa brasileña? Recordemos, hay un señor Jorge Barata, que es el que ha llevado la oficina de Odebrecht a lo largo de todo ese periodo y que entiendo yo es uno de los que está colaborando ya con la justicia brasileña. ¿Cómo vamos tanto por el lado del camino de la cooperación judicial y qué más se podría hacer entonces para... aquí estamos hablando para ajustar y que la información fluya lo más rápidamente y que la verdad fluya lo más rápidamente, ¿no?
Claro, ocurre que en el caso peruano quizás este sea el caso más complejo de corrupción en el que la información se encuentra fuera del país, ¿no es cierto? La información relevante, la más importante, ¿no? La fuente de los elementos de prueba, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajar muchísimo en términos de cooperación judicial internacional, ¿no? Y aquí el trabajo con Cancillería, con el Ministerio Público a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional es muy importante, ¿no? De hecho, ya estamos gestionando algunas reuniones con los funcionarios del Ministerio Público para que este camino de acceso a la información vía cooperación sea mucho más fluida también. Al Estado le interesa en términos de defensa contar con toda la información. Es derecho del Estado tener acceso a la información para poder cimentar sus argumentos de defensa frente a las investigaciones y a los fueros judiciales. Entonces, es clave, digamos, poder entablar mecanismos fluidos de acceso a la información a través de estos organismos que espero se den, ¿no es cierto?, para beneficio del país, porque lo que nos interesa al final y al cabo aquí es que se sepa la verdad, ¿no es cierto?, que se tenga toda la información a la mano y que se someta a la justicia a todas las personas que tienen que responder por estos hechos, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos gestionando estas reuniones de trabajo con el Ministerio Público. Ahora, en cuanto al tema de la continuidad, digamos, en la ejecución de las obras, es un tema que tiene que evaluarlo el gobierno, ¿no es cierto? Además, no corresponde a la Procuraduría pedir o afirmar cosas respecto a este tema de la continuidad de las obras, pero sí podemos decir de que a la luz ya de los hechos revelados, lo que está ocurriendo es que hay empresas que están trabajando en nuestro país, ¿no es cierto?, producto de actos de corrupción que han permitido estas licitaciones. Entonces, ya de por sí estos actos están cuestionados desde el punto de vista de la legalidad, ¿no es cierto?, de la licitud. Entonces, tendrán que revisar los convenios, los contratos, la normativa respectiva y evaluar el tema de la suspensión de estas obras. Lo que creo que no se puede permitir es que empresas que han sobornado para tener acceso a la ejecución de estas obras continúen trabajando, digamos, como si no pasara nada. Como si aquí no pasara nada, ¿no es cierto? Y como que esto fuera de lo más normal, de lo más legal, ¿no? O sea, aquí han habido delitos y delitos graves, ¿no? Entonces, si un acto jurídico tiene como fuente un acto de ilegalidad, de ilicitud, obviamente hay elementos como para evaluar el tema de las resoluciones contractuales, por supuesto, siempre garantizando los intereses del Estado, ¿no? Lo que nos interesa aquí es poner a buen recaudo los recursos públicos del Estado. Entonces, todo este tema de la continuidad o no de la ejecución de las obras es un tema que tendrán que evaluarlo las autoridades, los funcionarios correspondientes que tienen a su cargo el tema de la supervisión y la ejecución de las obras, ¿no? Para terminar, hemos hablado del gobierno de Toledo, hablado del gobierno de García, incluso del papel en el Estado que en su momento tenían el actual presidente y el actual presidente del Consejo de Ministros, pero el proyecto del gasoducto es, digamos, va a la vena de lo que ha sido el gobierno de Ollantumala. Y el caso del gasoducto llama la atención porque casi en términos de licitación es la mitad de los montos que Odebrecht ha trabajado en el Perú durante este periodo. Estamos hablando de más de 7.000 millones de soles o de dólares en el caso del gasoducto. Creo que es soles. Creo que es soles. Es soles. Sí, me parece ¿no? que es soles. ¿Cuánto se ha avanzado en ese caso? Porque hay una investigación puntual que corresponde al gasoducto. Hay una investigación, se han tomado ya varias diligencias en la investigación, hay información relevante que tiene el Ministerio Público, definitivamente, pero a la luz, insisto, de lo que se ha revelado en términos de información en los últimos días, creo que hay mucho por extraer, digamos, desde Brasil, ¿no es cierto?, desde la propia empresa Odebrecht, que van a reforzar bastante, digamos, el caso que está a cargo del doctor Castro, ¿no? Hamilton Castro. Ese es un caso que se ha avanzado, o sea, de hecho ya hay varios meses de investigación, ¿no? Y la Procuraduría está también participando activamente en las diligencias, ¿no? Hay varias declaraciones tomadas, información que ha sido incorporada. Y yo creo que así como se vienen las cosas, ese es uno de los casos que podría avanzar mucho más rápido, ¿no? Bien. Procurador Anticorrupción, Amado Benco, tiene usted un 2017 bastante ocupado seguramente y estaremos muy pendientes de los resultados de estas investigaciones que finalmente son las que nos van a llevar a
a mejorar nuestra higiene política, mental y como sociedad, ¿no? Es fundamental que se llegue hasta el fondo en todos los casos. En todos los casos, y sin excepción alguna, ¿no? Gracias, doctor Enco, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a irnos a un corte, regresamos de inmediato, no se vayan.